7. Una refutación del deísmo. Percy Bysshe Shelley. No ha pasado tanto tiempo desde que cualquier aspirante a estudiar o impartir clases en las universidades de Oxford y Cambridge era sometido a una prueba de ortodoxia anglicana. Una de las víctimas más célebres de esta política teocrática fue Shelley, 1792 a 1822, expulsado del University College de Oxford por escribir un panfleto titulado La necesidad del ateísmo. Shelley, y su poesía, estaban muy influidos por el clima de escepticismo engendrado por las ilustraciones francesa y escocesa. De hecho, se casó con la hija del librepensador William Godwin. En este extracto de A Refutation of Deism, la emprende con la propaganda de los creacionistas. Hay que demostrar el diseño antes de poder deducir a un diseñador. El objeto de la polémica es la existencia de un diseño en el universo, y no está permitido dar por supuestas las premisas a debate, infiriendo de ellas el tema del que se discute. Usar con insidia las palabras invención, diseño y adaptación antes de que tales circunstancias hayan quedado de manifiesto en el universo, y sea lícito inferir a un inventor, es un sofisma muy extendido, contra el que nos conviene estar alertas. Afirmar que el movimiento es un atributo de la mente, que la materia es inerte y que cualquier combinación es fruto de la inteligencia también es una presuposición sobre el tema del que se discute. ¿Por qué reconocemos un diseño en cualquier máquina ideada por el hombre? Sencillamente porque recordamos innumerables casos de máquinas ideadas por el artificio humano, y porque conocemos a personas capaces de construir tales máquinas, pero si, en ausencia de conocimiento previo sobre cualquier invención artificial, nos encontrásemos accidentalmente un reloj en el suelo, estaría justificado que llegásemos a la conclusión de que era un objeto de la naturaleza, una combinación material cuya causa desconocíamos, y que cualquier intento de explicar el origen de su existencia sería tan presuntuoso como insatisfactorio. La analogía que intentas establecer entre las invenciones del artificio humano y las diversas existencias del universo es inadmisible. Atribuimos esos efectos a la inteligencia humana porque sabemos de antemano que la inteligencia humana es capaz de producirlos. Si eliminásemos esa certeza, destruiríamos toda la base de nuestro razonamiento. Por lo tanto, nuestra total ignorancia de la naturaleza divina hace que la analogía falle por su punto de comparación más esencial. ¿Qué consideración queda por plantear en apoyo de la creación del universo por un ser supremo? Su admirable adecuación a la producción de determinados efectos, el maravilloso acuerdo de todas sus partes, y la armonía universal en virtud de cuyas inalterables leyes ejecutan sus revoluciones preestablecidas, innumerables sistemas de mundos, y es impulsada la sangre por las venas del más diminuto animálculo que retoza en la corrupción de la linfa de un insecto. Por eso requería el universo un creador inteligente, porque existe produciendo efectos invariables, y cuanto más admirablemente organizado está para la producción de esos efectos, más requiere de una inteligencia creativa. Llegamos así a la sustancia de tu afirmación, que cuanto existe y produce unos efectos dados tiene necesidad de un creador, y cuanto más conspicua sea su adecuación a la producción de esos efectos, más firme será nuestra conclusión de que no habría existido por toda la eternidad, sino que tuvo que derivar su origen de un creador inteligente. ¿En qué aspecto son válidos estos argumentos para el universo y no para Dios? La adecuación del universo a su finalidad te lleva a deducir la necesidad de un creador inteligente, pero si tan conspicua y evidente es la adecuación del universo a la producción de unos efectos dados, cuanto mayor y más exquisita deberá ser la adecuación a su finalidad que exista en el autor de ese universo. Si la admirable organización del universo nos dificulta mucho concebir que haya existido por toda la eternidad, y para solucionar esa dificultad suponemos un creador, cuanto más claramente deberemos percibir la necesidad de la creación del propio creador, cuyas perfecciones abarcan una organización mucho más exacta y justa. La creencia en una infinidad de dioses creadores y creados, cada uno de los cuales requiere en mayor grado un autor inteligente de su ser que el anterior, es consecuencia directa de las premisas por ti expuestas. El supuesto de que el universo es un diseño lleva a la conclusión de que hay una infinidad de dioses creadores y creados, lo cual es absurdo. Es realmente imposible asignar límites al error docto cuando la filosofía renuncia a la experiencia y los sentidos a favor de la especulación. Mientras no se demuestre claramente que el universo fue creado, será razonable suponer que ha perdurado por toda la eternidad. Frente a dos proposiciones diametralmente opuestas, el cerebro cree la menos incomprensible. Es más fácil suponer que el universo ha existido por toda la eternidad que concebir a un ser eterno con la capacidad de crearlo.
Si el peso de una de ellas hace zozobrar la mente, ¿será un alivio aumentar lo intolerable de la carga? Todo hombre sabe que existe en este momento, pero también que hubo un tiempo en el que no existió. Por consiguiente, tuvo que haber una causa. A partir de unos efectos, sin embargo, solo podemos deducir causas exactamente adecuadas a ellos. No cabe duda de que existe un poder generador ejercido por determinados instrumentos. Ni podemos probar que sea inherente a dichos instrumentos, ni puede demostrarse la hipótesis contraria. Admitimos que el poder generador es incomprensible, pero suponer que los mismos efectos los produce un ser omnipotente y omnisciente eterno, lejos de disipar la oscuridad sobre la causa, la hace ser más incomprensible. A partir de unos efectos, solo podemos deducir causas exactamente adecuadas a ellos. Un número infinito de efectos exige un número infinito de causas, pero no está justificado que el filósofo presuponga mayor relación o unidad entre las segundas que las que se perciben entre los primeros. Una sola energía no puede ser causa al mismo tiempo de la serpiente y de la oveja, del añublo que provoca la destrucción de la cosecha y de la luz solar que provoca su maduración, de las feroces propensiones que convierten al hombre en víctima de sí mismo, y del juicio exacto que permite mejorar sus instituciones. Unas conclusiones tan flagrantemente contradictorias son un ultraje para el espíritu de nuestra filosofía, precisa y exacta. Tanto los mayores como los menores movimientos del universo están sujetos a la rígida necesidad de leyes inevitables. Estas leyes son las causas desconocidas de los efectos conocidos perceptibles en el universo. Sus efectos son los límites de nuestro conocimiento, y sus nombres, las expresiones de nuestra ignorancia. Presuponer algún tipo de existencia más allá o por encima de ellos es inventarse una segunda hipótesis, superflua para explicar lo que ya han explicado las leyes del movimiento y las propiedades de la materia. Yo reconozco que la naturaleza de esas leyes es incomprensible, pero la hipótesis de una deidad añade una dificultad gratuita que, muy lejos de atenuar las que supuestamente explica, requiere nuevas hipótesis para la elucidación de sus propias contradicciones intrínsecas. Las leyes de la atracción y de la repulsión, del deseo y de la aversión, bastan para explicar cualquier fenómeno del mundo moral y físico. El único requisito para establecer el comportamiento de cualquier objeto es un conocimiento exacto de sus propiedades. Si se le dan a conocer a un matemático el peso y el volumen de una bala de cañón, así como el grado de velocidad e inclinación con el que es impulsada, dibujará con precisión la trayectoria que debe describir, y determinará la fuerza con la que golpeará un objeto a una distancia dada. Si se establece el motivo inductor presente en el cerebro de cualquier persona, se obtendrá un conocimiento de su conducta consiguiente. Si se descubren la masa y la velocidad de un cometa, un astrónomo predecirá acertadamente el periodo de su reaparición mediante una estimación precisa de las acciones iguales y contrarias de las fuerzas centrípeta y centrífuga. Los movimientos anómalos de los cuerpos celestes, sus velocidades desiguales y sus frecuentes aberraciones son corregidos por la misma gravitación que los causa. El ilustre Laplace ha demostrado que la aproximación de la Luna a la Tierra, y la de la Tierra al Sol, no son más que una ecuación secular de un largo periodo, que tiene su máximo y su mínimo. Así pues, el sistema del universo se sustenta exclusivamente en poderes físicos. La necesidad de la materia es lo que gobierna el mundo. En vano supone la filosofía más causas de las exactamente adecuadas para explicar los fenómenos de las cosas. Afirmas que la construcción de la máquina animal, la adecuación de ciertos animales a ciertas situaciones, la conexión entre los órganos de la percepción y lo que se percibe, y la relación entre todo lo que existe y lo que tiende a preservarlo en su existencia, implican un diseño. Es evidente que si el ojo no pudiera ver, ni el estómago digerir, la estructura humana no podría conservar su modo actual de existencia, pero no es menos cierto que si los elementos de su composición no existiesen en una forma, deberían existir en otra, y que las combinaciones que formasen deberían, mientras durasen, derivar el apoyo para su peculiar modo de ser de su adecuación a las circunstancias de su situación. Que un ser exista, realizando unas funciones dadas, no permite en modo alguno deducir que otro ser lo preparase para el ejercicio de dichas funciones. Una conclusión tan precipitada como esa llevaría, como he demostrado antes, a un absurdo. Y aún resulta infinitamente menos justificable teniendo en cuenta que las leyes conocidas de la materia y del movimiento bastan para desentrañar, incluso en el estado actual e imperfecto de la ciencia moral y física, la mayoría de las dificultades para cuya explicación se inventó la hipótesis de una deidad. Sin duda es imposible que una disposición de materia inerte, de materia desprovista de cualidades, pueda haber compuesto un animal, un árbol o incluso una piedra,
Pero la materia desprovista de cualidades es una abstracción sobre la que es imposible formarse una idea. La materia tal como la vemos no es inerte, sino infinitamente activa y sutil. La luz, la electricidad y el magnetismo son fluidos que ni el propio pensamiento supera en levedad y actividad, al igual que el pensamiento, a veces son causa y otras efecto del movimiento. Distintos de cualquier otra clase de sustancias que conozcamos, parecen tener igual derecho que el pensamiento a la distinción, carente de sentido, de inmateriales. Las leyes del movimiento y las propiedades de la materia bastan para explicar cualquier fenómeno o combinación de fenómenos presente en el universo. El hecho de que en determinados climas existan determinados animales resulta de la concordancia entre sus estructuras y las circunstancias de su situación. Si se alteran en grado suficiente dichas circunstancias, los elementos de su composición deberán existir en alguna combinación nueva, no menos resultante que la anterior de las leyes inevitables por las que se rige el universo. ¿Cuál es, pues, esta armonía, este orden que, según afirmas, requiere para su establecimiento lo que no necesita para su mantenimiento, la intervención de una inteligencia sobrenatural? En la misma medida en que el orden visible del universo requiere una causa, el desorden, cuya actuación no es menos patente, exige otra. Orden y desorden no son más que modificaciones de nuestra forma de percibir las relaciones que subsisten entre nosotros y los objetos externos, y si está justificado que colijamos la intervención de un poder benéfico de los beneficios ligados al primero, los males del segundo atestiguan de igual modo la actividad de un principio maligno, no menos pertinaz en obtener el mal del bien que infatigable el otro en procurar el bien del mal. Si permitimos que nuestra imaginación atraviese las regiones oscuras de la posibilidad, no cabe duda de que, en función del cariz de nuestro pensamiento, podremos imaginarnos que el desorden tiene cierta propensión al bien en estado puro, o que el orden abunda relativamente en un mal exquisito y sutil. A ninguna de estas conclusiones, tan impertinentes e infundadas la una como la otra, estaría bien que diera su beneplácito el filósofo. El orden y el desorden son expresiones que denotan nuestras percepciones de lo que nos es dañino o beneficioso, a nosotros o a los seres con cuyo bienestar nos vemos impulsados a simpatizar debido a la similitud entre su conformación y la nuestra. Un bello antílope jadeando entre las garras de un tigre, o un buey indefenso gruñendo bajo el hacha del carnicero, son espectáculos que despiertan una compasión inmediata en cualquier pecho virtuoso y sin viciar. Sin embargo, hay mucha gente bastante insensibilizada a los reproches de la justicia y los preceptos de la humanidad como para ver la matanza intencionada de miles de miembros de su propia especie como un motivo de júbilo y una fuente de honor, y considerar cualquier fracaso en estas empresas despiadadas como un defecto en el sistema de las cosas. Los criterios de orden y desorden son tan diversos como los propios seres de cuyas opiniones y sentimientos se derivan. Hay ciudades populosas destruidas por terremotos, y asoladas por la peste. La ambición vuelca por doquiera sus millones de adeptos en calamidades incalculables. La superstición, en sus mil formas, se emplea en maltratar y degradar a la especie humana, y en prepararla para que soporte sin un solo murmullo la opresión de innumerables tiranos. Todo ello, abstractamente, no es bueno ni malo, ya que el bien y el mal son palabras que se usan para designar el estado peculiar de nuestra percepción nacido del encuentro con cualquier objeto calculado para producir placer o dolor. Si excluimos la idea de relación, las palabras bien y mal se ven privadas de significado. Los terremotos son dañinos para las ciudades que destruyen, beneficiosos para aquellas cuyo comercio se veía dañado por la prosperidad de las primeras, e indiferentes para las que están demasiado lejos como para que les afecte su influencia. El hambre es buena para el comerciante en trigo, mala para los pobres e indiferente para aquellos cuyas fortunas pueden disponer de sobreabundancia en cualquier época. La ambición es mala para el agitado pecho en el que mora, para las innumerables víctimas que, arrastradas por su implacable sed de infamia, perecen en todas las variantes de la angustia, para los habitantes del país que despuebla y para el género humano, cuya mejora retrasa. Es indiferente para el sistema del universo, y solo es beneficiosa para los buitres y chacales que siguen al conquistador en su carrera, y para los gusanos que se ceban sin peligro en la desolación de su avance. Está claro que no podemos razonar en relación con el sistema universal acerca de lo que solo existe en relación con nuestras propias percepciones. Alegas algunas consideraciones a favor de una deidad partiendo de la universalidad de la fe en su existencia. ¿Te parece que las supersticiones de los salvajes y la religión de la Europa civilizada se confabulan para demostrar una causa primera? Yo sostengo que si esta creencia goza de algún respaldo, lo obtiene tan solo de la revelación.
El hecho de que la credulidad sea más flagrante cuanto más ignorante sea la mente a la que esclaviza se halla en estricta consonancia con los principios de la naturaleza humana. Idiotas, niños y salvajes coinciden en atribuir sus propias pasiones y propensiones a las sustancias inanimadas que les benefician o dañan. Las primeras se convierten en dioses, y las segundas en demonios, de ahí las plegarias y los sacrificios, con los que el teólogo rudimentario se imagina poder confirmar la benevolencia de las unas o mitigar la malignidad de las otras. Ha evitado la cólera de un enemigo poderoso mediante súplicas y sumisión, se ha asegurado la ayuda de su prójimo mediante ofrendas, ha sentido menguar sus propias iras por los ruegos de un enemigo derrotado, y ha experimentado gratitud por la bondad ajena. Por eso cree que los elementos escucharán sus promesas. Es capaz de amor y odio hacia sus semejantes, y de cómo le impulsen estos dos principios dependerá que les beneficie o les dañe. La fuente de su error es suficientemente obvia. Cuando los vientos, las olas y la atmósfera actúan de modos que frustran sus planes o les son provechosos, él les atribuye las mismas propensiones de cuya existencia dentro de sí mismo es consciente cuando los beneficios le instigan a la bondad, o los daños a la venganza. El beato de los bosques no puede formarse ningún concepto de unos seres dotados de otras propiedades que las de él. De hecho, hace falta un pensamiento considerablemente teñido por la ciencia, y ensanchado por el estudio, para no verse como centro y modelo del universo, sino como uno más entre la multitud infinitamente diversa de seres de los que se compone esta última. No hay un solo atributo de Dios que no esté tomado en préstamo a las pasiones y capacidades de la mente humana, o que no sea una negación. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, infinitud, inmutabilidad, incomprensibilidad e inmaterialidad, palabras, todas ellas, que designan propiedades y capacidades propias de los seres organizados, con la adición de negaciones mediante las que se excluye la idea de limitación. Que la frecuencia de la fe en Dios, pues no es universal, constituya en algún grado un argumento en su favor es algo con lo que no puede estar de acuerdo nadie que conozca los innumerables errores de los hombres. El ateísmo solo se encuentra entre los hombres de genio y de ciencia, pero son ellos los únicos que sienten hostilidad hacia esos errores, de los que están infectados los iletrados y los vulgares. Qué pocos son los que de veras creen en Dios en proporción a los miles cuyas ocupaciones les impiden pensar alguna vez seriamente en el tema, y los millones que adoran a mariposas, huesos, plumas, monos, calabazas y serpientes. La palabra Dios, como otras abstracciones, significa aquiescencia a determinadas proposiciones, no presencia de una idea. Si fundamos nuestra fe en la existencia de Dios sobre el consenso universal de la humanidad, nos dejaremos engañar por el más palpable de los sofismas. La palabra Dios no puede significar al mismo tiempo un simio, un hueso, una calabaza, una trinidad y una unidad. Tampoco puede considerarse universal una creencia contra la que han protestado en cualquier época hombres de intelecto poderoso y virtud inmaculada. La inteligencia es el atributo de la deidad que consideras más visible en el universo. La inteligencia solo nos es conocida como un modo del ser animal. No podemos concebir ninguna inteligencia diferenciada de la sensación y de la percepción, que son atributos de cuerpos organizados. Afirmar que Dios es inteligente es afirmar que tiene ideas, y Locke demostró que las ideas resultan de las sensaciones. Las sensaciones solo pueden existir en un cuerpo organizado, y un cuerpo organizado está limitado necesariamente tanto en extensión como en actuación. El Dios del teosofista racional es un animal vasto y sabio. He aquí, pues, que a partir de los principios de esa misma razón a la que tan precipitadamente has apelado como árbitro definitivo de nuestra disputa, he demostrado que los argumentos populares a favor de la existencia de Dios carecen de la menor solidez. He demostrado lo absurdo que es atribuir inteligencia a la causa de los efectos que percibimos en el universo, y la falacia que subyace al argumento del diseño. He demostrado que el orden no es más que una manera peculiar de ver la actuación de los agentes necesarios, que la mente no es la causa del movimiento, sino su efecto, y que el poder no es el origen del ser, sino su atributo. He demostrado que no podemos tener pruebas de la existencia de un Dios a partir de los principios de la razón.